Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Hoy iniciamos un nuevo tema, la armadura del cristiano. Cada día tenemos que confrontar una guerra y tenemos que estar preparados con las armas espirituales. Escucha bien, el enemigo está listo, presto para dañarte y traer muerte. Pero el Señor dice que, he aquí, yo os doy vida, y vida en abundancia. Lo que el Señor nos está diciendo simplemente es que tenemos que estar preparados. Hay una guerra que posiblemente tú no puedas verla, pero espiritualmente está afectando la vida de muchos. ¿Qué te ha enseñado la guerra que está teniendo Israel contra Hamás? Escucha, es un estilo nuevo totalmente de guerra. Hamás está enviando misiles sobre Israel para destruirlo. E Israel también responde con misiles. Ahora ya es una estrategia totalmente diferente. Pero escucha, si nos vamos a la Escritura, vamos a entender que el enemigo también está mandando misiles, ¿sí? O sea, te manda dardos poderosos de maldad a tu mente, a tu corazón. Y tú tienes que estar preparado también para responder y usar las armas espirituales que Dios te ha dado. Necesitamos enviar también misiles y misiles poderosos para destruirlo. Es muy simple, mis hermanos. La palabra es tan poderosa que no podemos comprender y entenderla. Si tú te vas al Salmo 63, versos 9 y 10, dice: y todo aquel que persigue mi vida para destruirla, caerá en el foso más profundo de la tierra. La espada vendrá sobre de ellos y serán comida de perros. Esa palabra la está enviando David. Lee el Salmo 64. Lee el Salmo 35. Escucha, es una palabra que David está enviando con aquellos que lo persiguen, que los atacan. Y los ángeles estarán prestos para recibir esa palabra y ejecutarla, hacerla cumplir. Solo tienes que leer en el Salmo 103, verso 19 y verso 20, donde dice la palabra que los ángeles toman los preceptos de Dios y los van a ejecutar. Así como el enemigo te manda dardos, así también tú tienes que mandar la palabra como un misil poderoso que traerá destrucción sobre tus enemigos. Escucha, tenemos que aprender a vivir una vida cristiana poderosa en Dios, y Él nos ha dado todas las armas espirituales. Están disponibles para nosotros. Pero escucha, simplemente tenemos que estar en justicia, en santidad. Y entonces cada palabra que envíes con tu boca será como un golpe de espada contra el enemigo. Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Hoy estamos estudiando la armadura del cristiano. Esto nos lo dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Pero miremos algunas definiciones bien importantes. Por ejemplo, la armadura. ¿Sí? Si vemos una definición muy práctica, veamos entonces lo que es un arma. Es un instrumento destinado a atacar o defenderse. O sea, la palabra es un arma también, que nos edifica y nos ayuda a defendernos. El arma de dos filos, la que puede tener efectos opuestos.
al penetrar y al salir. O sea, esto es lo que nos está diciendo esta definición. Armadura, conjunto de armas de hierro que vestían los que iban a combatir. Mis hermanos, cuando comenzamos a comprender la guerra que tenemos espiritualmente, esa guerra está a todo tiempo. Cuando duermes, cuando estás despierto, escucha, siempre va a estar el enemigo tratando de afectar tu vida. Ahora, armamento. ¿Cómo lo podemos definir? Es acción de armar. Acción de armar. Preparativos de guerra. Qué importante es esto. Armar es dar, armar, disponer para la guerra. Muy bien, mis hermanos, cuando tú vienes al conocimiento de Dios, te constituyes automáticamente enemigo de Satanás, del diablo. Y va a haber una guerra constante. El enemigo va a querer bloquearte en toda bendición de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, el porqué de una armadura. Yo creo que esto es importante entenderlo. Necesitamos una armadura. Ya lo dije, que Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? En 2 Corintios 4:4. ¿Sabes por qué la palabra nos habla de esto? Porque estamos en un territorio en guerra y en disputa. Escucha, todo lo que está sucediendo hoy día en Israel, en el Medio Oriente, es una guerra que dio inicio hace 2 años y estamos entrando al 3er año. ¿En cuánto tiempo quedará cancelada? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios les ha dado armas al pueblo de Israel para defenderse. Y ha estado fuerte. Pero todo lo que habla la Escritura tocante a esta guerra se cumplirá. Hay profecías que necesitamos entender y comprender. Pero tú como hijo de Dios, como un cristiano, si quieres tú tener victoria, necesitas armarte con la armadura de Dios. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Esto es, entre los incrédulos y a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pretende el enemigo con el hombre? Que no puedan comprender, que no tengan la luz, el entendimiento de lo que es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y cuando el enemigo ha cegado el entendimiento del hombre, es imposible poder llegar a su corazón. En Lucas capítulo 4, verso 5. Llevándole a una altura el diablo, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Esta es la tentación de Jesús. La palabra nos lo describe bien claro. Que el diablo se lo llevó, dice, a un monte muy alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Todo eso me lo han entregado a mí, dice. Y escucha, yo se lo entrego a quien quiero. A quien quiero yo se lo doy. ¿Cuál es el precio? Que debía de adorarle a Satanás. Escucha, el enemigo siempre va a tentar al hombre con la riqueza o con la plenitud de los reinos, el mundo. He ahí es donde necesitamos la sabiduría, el entendimiento
que Dios nos puede dar a través de su Espíritu. Le está diciendo acá en Lucas 4:6, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, a quien quiero se la doy. Muy bien, veamos otra cosa más. La armadura espiritual la necesitamos porque estamos en una guerra constante. Escucha, constante. No hay descanso. Necesitamos estar fuertes y valiéndonos del poder de Dios para poder atacar, sobrevivir. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios, sean cuidadosos y velad. Lo que está diciendo es estar atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, pregúntese, ¿cómo es que el diablo puede devorar a la gente? Lo va a meter en su sistema. Cuando lo mete en su sistema, lo que es el mundo, ya lo devoró. O sea, necesitamos tener ese entendimiento y poder quebrantar toda esa fuerza del enemigo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos la armadura espiritual? Es muy simple. Dios es un Dios guerrero. Y todo aquel que llega al reino va a ser un guerrero. Un guerrero sostenido por Dios mismo. En Éxodo 15:3 dice, Yahweh, varón de guerra. Yahweh es su nombre. Escuchen, nuestro Dios es un Dios de guerra. No hay quien le pueda hacer frente. Tú eres parte de su naturaleza a través de Jesucristo. Y la naturaleza de nuestro Dios es un Dios guerrero. Todo cristiano debe ser un hombre, una mujer guerrera de Dios. Somos soldados de Cristo. Pertenecemos a un ejército de Dios. Escucha lo que dice 2 Timoteo 2:3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Bueno, en una guerra vamos a sufrir heridas. Escuche, va a haber falta de alimento si tú te metes en esas guerras. Y no podés discernir qué es lo que está pasando. Tenemos que estar alertas en todo instante. Tanta tecnología que se utiliza hoy. Y tienen que estar listos, prestos. Por si viene un misil, sale en dirección hacia nosotros, tenemos que destruirlo. Y es como enviando otros misiles para quebrantarlo y destruirlo. La palabra no lo dice. Hay una guerra constante. Y mientras estemos en la tierra en Cristo, somos soldados. Sufre pues conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Escucha. Wow, esto es muy fuerte. Ninguno que milita en el ejército del Señor se embaraza en los negocios de la vida. Escuche que es un embarazo. Luego que tiene que dar a luz. Y lo que va a dar a luz es muerte, tristeza, desolación. Entonces, si yo estoy militando en el ejército de Dios como soldado a Jesucristo, tengo que apartarme del pecado y del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué maravilloso es esto. Es simplemente maravilloso, mis hermanos. Dios nos está conduciendo a algo muy especial. Y esto es lo que Dios
nos está indicando en la Escritura. Muy bien. Porque Dios nos manda a la guerra. Escucha. Porque Dios nos manda a la guerra, a tomar posesión de lo que nos pertenece. ¿Es así? Escucha lo que dice Deuteronomios 2:24. Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí que he dado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y empeñate con él en guerra. Empeñate con él en guerra. Si Dios te ha dicho algo y que tienes que hacerlo, hazlo. Empeñate en la guerra para lograr tu objetivo. No te puedes quedar quieto. Y dice luego el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y en Mateo 11:12, escucha, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Dice, los valientes lo arrebatan. Una guerra espiritual la tenemos que entender. Y tenemos que batallarla y ganarla espiritualmente. No con fuerza de hombre, sino con poder de Dios. Toda guerra espiritual se gana a través de la dirección, de la estrategia del Espíritu Santo. Él conoce las cosas. Nosotros simplemente tenemos que escuchar su dirección y actuar en la palabra que corresponde. Tienes que estar consciente que tenemos un enemigo. Y el enemigo te quiere destruir. Escucha, sé entendido en esto. El enemigo te quiere destruir. Pero si estás con él, tú tienes victoria. En Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Cuando me encontré una oportunidad con esta palabra, yo personalmente la creí. Y cuando creemos esa palabra se hace real en nuestra vida. Creí firmemente que el Señor me está dando autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Lo más fuerte que pueda haber en el mundo espiritual de las tinieblas. Y luego dice, y sobre todo poder del enemigo. Y nada os hará daño. Tenemos que comprender esto. Tú no puedes entrar a una guerra espiritual sin creer a la palabra, sin ceñirte la palabra. En el Salmo 143:12 dice, y por tu misericordia dispararás mis enemigos, y por tu misericordia disiparás mis enemigos, y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Bueno, ¿qué está diciendo y qué está creyendo David? Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia, disiparás mis enemigos. No habrá más enemigos en contra mía. Y destruirás todos los adversarios de mi alma. Escuche, está hablando de su alma.
porque yo soy tu siervo. Te tienes que preparar con entendimiento. Ahora bien, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que prepararnos? Porque este enemigo tiene una meta específica contigo. Cuando tú te levantas en el poder de Dios, tú vas a comenzar a hacer destrucciones dentro del reino de las tinieblas. Y el enemigo se va a levantar en contra tuya. Si no logra llegar hacia ti, va a llegar a los que están más cerca de ti. Por eso qué importante es conocer y dar a conocer a la familia quién es nuestro enemigo y qué pretende. Y tenemos que cubrir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nuestra casa tiene que ser guardada por el poder de Dios. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice, el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Mas dice, yo, ¿quién es? Yeshua, Jesús. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pretende Satanás? ¿Qué pretende el sistema de las tinieblas en contra tuya? Es muy simple de verlo. Que no tengas ningún tipo de abundancia y poder y gracia. Simplemente. Y que hagan falta las añadiduras, como el pan, el vestir, la protección de Dios y el cuidado de Dios. El enemigo, eso es lo que desea, y lo desea fervientemente. Él sabe identificar quiénes son sus enemigos y quiénes están con él y quiénes no lo molestan. Entonces, él tranquilo con todo ese tipo de gente. Pero con aquellos que se levantan en contra del reino de las tinieblas, en el poder de Dios, es otra cosa. Hay que saber pelear para mantenernos en pie. Hay algo que el Señor nos manda hacer. Dios nos manda a velar, a estar alertas. En 1 Pedro 5:8 dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. A quien devore, a quien pueda meter en su sistema. Velad, orad. O sea, estad constantes y teniendo conocimiento que el enemigo quiere atravesar tu campo de protección. Lo que él pretende es devorarte, destruirte. Esa es la fuerza que se da constantemente, a cada instante. Ahora bien, escucha esto. Esto es maravilloso. No estamos solos en esta guerra. Tú no estás solo en esta guerra. Está todo un ejército poderoso de Dios a tu lado. El Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y conoces el Salmo 91. El Salmo 91 no tiene que estar como un amuleto en tu casa, es la Biblia abierta al Salmo 91. No, tenemos que vivirlo, será una experiencia poderosa en nuestra propia vida. Y el enemigo entonces huirá de ti. Él mandará ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Él te guardará. Pero el Señor nos manda a velar. Dice 1 Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien pueda devorar. Muy bien,
Ya dije, no estamos solos en esta guerra. Vamos a Éxodo capítulo 14, verso 14. Dice que Yahweh peleará por vosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y vosotros estaréis quietos. Y eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. En el verso 25 de Éxodo 14, dice que el Señor quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. El enemigo se dio cuenta. Escucha bien. Nuestro adversario se da cuenta cuando hay un poder de protección sobre nosotros. En Deuteronomios 1:30, escucha lo que dice: Yahweh, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Mis hermanos, esta es pura palabra que encontramos en la Escritura. Una palabra poderosa. Ahora bien, Dios nos manda a tomar toda la armadura de Dios. Escucha bien. Necesitamos vestirnos la armadura de Dios. Y esta armadura tiene que estar puesta en todo tiempo. Escucha, en todo tiempo. No porque vas a ir a orar a un lugar, entonces vas a comenzar a hacer declaraciones. Señor, hoy me visto con el cinturón de la verdad. Hoy, Señor, afirmo mi fe. No es así. Tú tienes que estar en todo momento con la armadura de Dios. Porque tú no sabes en qué momento vendrá el ataque. Dios te lo puede mostrar y revelar. Entonces, Dios nos manda que nos vistamos la armadura de Dios. Esta base bíblica la encontramos en Efesios 6, 10 al 12. Escucha lo que dice verso 10. Por lo demás, hermanos míos. Le está hablando a los hermanos en la fe, a la iglesia. Fortaleceos en el Señor. Fortalézcanse en el Señor. Está claro que solo en Él podemos fortalecernos. Y luego le sigue diciendo, y en el poder de su fuerza. Escuche, y en el poder de su fuerza. Y luego les dice, vestíos. Vestíos. Yo me tengo que vestir. Dios no te va a vestir. Yo me tengo que vestir. Vestíos, dice. De toda, dice, la armadura de Dios. Toda. No solo una parte. No solo el casco de la salvación. No solo el escudo de la fe. Mis hermanos, tenemos que estar revestidos con la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia es bien específica. Porque no tenemos lucha. Escucha bien. Contra sangre y carne. Lo que está diciendo, contra personas. Contra humanos. Sino contra espíritus operando a través de ellos. Escucha bien esto. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! ¿Tienes un enfoque de lo que nos está diciendo aquí la palabra? ¿Contra quién es tu guerra?
No podemos pelear nosotros con nuestra propia fuerza, sino que tiene que ser en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Tenemos que tener entendimiento. Hay un poder que usted no se imagina, inmenso. El enemigo tiene un poder increíble, pero mayor es nuestro Dios. Sin Él es imposible resistir. Escucha, sin Él es imposible resistir. Porque solo con la armadura espiritual podremos resistir y estar firmes. ¿Qué nos dice Efesios 6:13? Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, necesitamos estar firmes. No basta, mis hermanos, con ir a la iglesia, simplemente. Estar sentado en una buena butaca, en una banca, en una silla. Recibir un mensaje. Ser parte del coro. Ser parte del servicio de la iglesia. No, eso no es suficiente. Tenemos que tener una relación con Dios. Y una relación con Dios muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué razón hay muchos hogares? Y hogares de cristianos que tienen graves problemas. Problemas de relación. Padres con hijos. Cónyuge contra cónyuge. Esta es una señal que se abrió una puerta y el enemigo está actuando. Y necesitamos pedirle discernimiento al Señor y poder tener la revelación de qué puerta abrimos para que el enemigo entre en el lugar y comience una destrucción. La palabra lo dice muy claro, que la maldición nunca viene sin causa. ¿Sí? Que la maldición nunca viene sin causa. Y tenemos que encontrar la causa. Y esto es a través de pedirle dirección a nuestro Dios. Y que la dirección venga a través del Espíritu Santo. Para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer. La armadura básica de todo cristiano. Número 1 es la verdad. El cinto de la verdad. Número 2, la coraza de justicia. Muy bien. 3, el calzado con el evangelio de la paz. Tenemos que estar calzados con el evangelio de la paz. Llevar la palabra. El escudo de la fe. Luego, 5, el yelmo de la salvación. Y 6, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Muy bien. Vamos entonces al cinto de la verdad. ¿Qué nos dice la Escritura en Efesios 6:14? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Si tú nunca lees la Biblia, si tú nunca meditas en la palabra, ¿cómo puedes estar tú ceñido con la verdad? ¿Cómo? Necesitamos tener el entendimiento de la palabra y conocer cuáles son nuestros derechos, por decirlo así, nuestra obligación, nuestra responsabilidad para estar protegidos por Dios. Necesitamos conocer que necesitamos habitar bajo el abrigo de Dios. Tenemos que cumplir ciertas cualidades.
Muy bien. El cinto. ¿Qué es el cinto? Es cintura, ceñidor. Un cinturón es cinto de cuero de que cuelga la espada o el sable. ¿Cuáles son los usos? Ajustar o ceñir la ropa. Sostener la espada. El cinto o cinturón de seguridad al correr, al trabajar y al pelear. Y al estar ajustada, da más fuerza y más resistencia. Fortaleza. Entonces, ciñéndonos es no separarnos de la verdad. Escuchen, no nos podemos separar de la verdad. Ciñendo es estar ajustado, atado. Y esa es la verdad a nuestros corazones. Es importante hoy tomar en cuenta algo muy importante. Hoy existe mucha apostasía. Y la apostasía no viene del mundo. La apostasía viene dentro de la iglesia, dentro de aquellos que estarán dando la palabra, y que tenemos que ser sabios y entendidos. Y cuando la verdad está ceñida a nosotros, el Espíritu te mostrará que lo que están enseñando no es correcto. Esto es importante. Dice, si conocemos la verdad de Cristo, podemos ser libres. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que entender la verdad. Cuando amamos la palabra, no hay nada que nos pueda detener para seguir estudiando y meditando, y la palabra fluirá hacia tu vida. Si tenemos la palabra y la verdad, entonces podemos estar firmes. Tenemos que aprender a estar firmes. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. En todos mis lomos la verdad. ¿Correcto? La verdad. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Donde hay justicia no penetra nada. No va a penetrar nada que te haga daño. Como sacerdotes, debemos estar ceñidos para poder guerrear en oración. Escucha. Para guerrear en oración tienes que estar orando en el Espíritu. Tu espíritu, a través del Espíritu Santo, se va a levantar un gemir, un clamor. Y esto te ayudará. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la Escritura? Que como sacerdotes debemos estar ceñidos para poder guerrear en oración. El sacerdote debe tener un altar de adoración a nuestro Dios. Si hay un sacerdote, tiene que tener un altar. O sea, alguien que puede acercarse a Dios y buscando el favor de Dios para con su casa, su familia. Tú tienes que pelear por tu casa. Levíticos capítulo 8, verso 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, los purificó. Escuche, el sacerdote tiene que purificarse. Y la purificación eran 7 días para poder llegar y poder ministrar dentro del tabernáculo, dentro del templo. Y esta purificación es muy especial, que no hablaré en esta ocasión.
pero es muy especial. Necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y a veces dirá, ¿usted es que soy cristiano? No. Todos somos susceptibles de ser contaminados de carne y de espíritu y necesitamos estar limpios. En el verso 7 dice, puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó. Con el cinto del efod se lo ajustó con él. Vean lo que está haciendo acá Moisés. Llegó con Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Pascua, que es redención, marcharon hacia el mar. El Señor los pasó por el mar en seco, dice la palabra. Al decir en seco, que pasaron por la tierra caminando, pero el agua caía sobre de ellos, purificándolos, limpiándolos, agua con sal, para prepararlos para llegar al Sinaí, donde Dios iba a hablar con su pueblo. No hay nada por casualidad. Todo el Señor lo tiene perfectamente diseñado. Perfectamente diseñado. Muy bien, mis hermanos. Una cosa muy importante que debemos dejarnos ceñir por Dios. ¿Qué dice la Escritura? En 2 Samuel 22:33. Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino. Quien despeja mi camino es Dios, el que me ciñe de poder, de fuerza, de gracia. Quien despeja mi camino, el que lo limpia. Y 2 Samuel 22:40 dice, me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado debajo de mí mis enemigos. Gloria a Jesús. Esa es la promesa de Dios. Escucha bien esto. Al estar ceñidos por Dios, podremos ser útiles para edificar un muro alrededor nuestro. Ok. Solo quiero terminar con esto en Nehemías 4:18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ceñirse con la espada, que es la palabra. Mis hermanos, no te pierdas la siguiente parte. Dios está enseñando algo, porque los tiempos que vivimos son violentos espiritualmente, muy violentos, y necesitamos abrir nuestros ojos. Padre, gracias te doy, porque esta palabra sea sembrada, fortalecida en el corazón de tus hijos, y que puedan estar preparados para el momento, Señor, de la opresión, de la guerra, y estar firmes. Gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. No se pierda la segunda parte de este tema, la armadura de Dios. Por favor, síganos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que descansen. Amén.